Bien, amigas y amigos televidentes, seguimos ahora en Valores y Derechos. Esta noche, sin Jordani Fermín, estamos solos en esta noche, su amigo Rafael Eduardo Lázaro Morel. Bien, recuerden seguirnos por las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden que aquí estamos, suscríbase a nuestro canal, por favor, para que el programa le llegue de una vez, se lo recuerdan, con la campanita, ¿verdad, Fernando? Bien, hay un tema que hemos querido tratar esta noche, que es el de la educación. El tema de la educación está un poco complicado, no solo aquí. En el mundo entero hay problemas con la educación, con el asunto de la pandemia. O sea, llevar los niños, los jóvenes, al escenario presencial es un problema grave, porque sería un alimento, un caldo de cultivo para el coronavirus. Entonces, imagínense ustedes, si se propaga de esa manera, pues sería catastrófico, terrible. Pero entonces, ahora tenemos la otra cara. La otra cara es llevar la educación de manera virtual. Al llevar la educación de manera virtual, hay padres que dicen, bueno, que como quiera van a tener que entonces pagar un tutor. Porque, dígame usted, ¿cómo va el niño solo a aprender de manera virtual? Sin alguien que les guíe, sin alguien que le tutele en la casa. Dígame, mamá y papá, ¿a dónde están? En el trabajo. Entonces, ahí hay una persona, precisamente abogada, que hizo una carta al presidente diciéndole, ¿verdad? Pero ¿qué haría ella? Que ¿cómo puede ella, ¿verdad?, hacerlo de manera virtual por el asunto del horario? Porque entonces se va a hacer virtual en el horario, entiendo que es en el horario escolar. ¿Dónde está papá y mamá? En ese horario escolar. Están en el trabajo. Entonces, no sé si es que se pretende que entonces las clases sean virtuales por la tarde, pero virtuales por la noche, no sabemos exactamente, pero entendemos que el Ministerio de Educación va a adoptar la cosa de manera que las clases sean virtuales en el horario escolar. Lo que tiene ahora, me imagino que es probable que el asunto de lo que ofreció el presidente, que van a darle tablet y laptop a todos los estudiantes. Bueno, esperemos que eso sea una medida que realmente resuelva y que los padres entiendan que esa laptop y esas tablets son para estudiar. Porque si hacen como hacen aquí, porque imagínense usted, por ejemplo, ustedes saben bien que Balaguer daba apartamentos, por ejemplo, y aquello era famoso. Les impedían venderlo y como quiera lo vendían. Tenían impedimentos para venderlo y como quiera lo vendían. Los apartamentos, imagínense usted una laptop que se lleva en la mano o una tablet que cabe en un bolsillo. Entonces, este país, la gente, a la hora de la necesidad, le importa todo. Le da 3 pitos todo. Después, el muro, el de las lamentaciones. Ay, si no lo hubiera vendido. Ay, si no lo hubiera hecho. Ahora lo necesita, ¿verdad? Ese es el problema nuestro. A veces hay un refrán muy famoso que es palos y boga y palos y no. Entonces, no se sabe realmente qué es lo mejor en este país.
Pero ahorita nosotros vamos a dar oportunidad para que debatamos ese tema. ¿Qué es más conveniente? Si la educación virtual o la educación presencial. Sabemos que la presencial tiene el problema de la pandemia, el COVID. El COVID-19 o sea, sería catastrófico en una educación presencial. ¿Por qué? Porque vamos a suponer un aula, pudiesen haber 8 estudiantes, vamos a suponer en un área, respetando la mascarilla, respetando el distanciamiento y manteniéndose, higienizándose. El profesor y 8 estudiantes en un aula. Pero ¿cuántos alumnos tienen un curso? Un curso normalmente tiene 30, 40. En colegios privados extranjeros llegan a 20, si no me equivoco. No tienen más de 20. Pero en colegios, dígame usted, en liceos públicos, en escuelas públicas, ¿cuánto hay por curso? Debe ser de 40 a 50, entiendo yo. Ahí duran hasta más. Entiendo yo que deben ser 40 a 50. Que es un promedio, vamos a decir, considerable, vamos a decir. Promedio aceptable. Que no es aceptable de ninguna manera porque un curso con más de 30 alumnos es muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar porque la educación hay que hacerla que sea más práctica, más experimental. Y con más de 30 estudiantes en un aula se hace difícil. Se hace difícil un solo profesor enseñar a más de 30 estudiantes. Entonces, es muy importante que la educación nos llegue de la mejor manera posible para que el estudiantado aprenda lo más posible. Indiscutiblemente, el asunto del profesorado es también algo elemental. No solo para la educación presencial. Dígame usted ahora para la educación virtual, que es una experiencia nueva para los profesores. Porque los profesores ahora tienen que aprender cómo dar esas clases de manera virtual. Tienen que graduarse en eso ahora. Porque no es una papita. No es una papita caliente esa. La educación virtual tiene su especialidad, tiene su forma, porque entonces usted va a tener sus 20, 30, 40 estudiantes de manera virtual, pero los va a tener ahí como si estuviera en el aula. Entonces, no es lo mismo manejar el estudiantado en el aula que manejarlo de manera virtual. Entonces, hasta para eso hay que prepararse bien y el tiempo, entiendo, bueno, se puso como 2 de noviembre para comenzar las clases. Es algo, por lo menos a mí me parece que las nuevas autoridades han tenido un poco de juicio en ese sentido y entiendo que van a preparar los profesores en ese lapso de tiempo, unos 2 meses, ¿no? O 3, 2 meses. Septiembre, octubre, 2 meses. En esos 2 meses, pues, preparar al profesorado y al mismo tiempo que el estudiantado vaya tomando las medidas del lugar para tener éxito de manera virtual. Eso es un curso también, manejar la educación de esa forma. Esperemos ver cómo le va a la educación. Entiendo que el ministro de Educación, el licenciado Fulcar, es una persona preparada en esa área y entiendo que
las intenciones de nuestro actual presidente son las mejores. Creo que pronto pasaremos las pruebas de los primeros 100 días y yo espero que el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona la pase con 100, ¿verdad? Es nuestro mejor deseo, nuestro mejor deseo. Pero entiendo que el licenciado Abinader, su excelencia, nuestro actual presidente, tiene que tener los ojos bien abiertos, los ojos bien pelados, como dicen, para estar al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor y no dejarse sorprender por personas que le engañen. Actualmente en el día de hoy tengo entendido que regresa de Pedernales, que fue a veranear y a trabajar el fin de semana para ver cómo hace los preparativos para convertir a Pedernales en una zona turística que esperamos que amplíe el abanico turístico. Pero el problema a propósito del turismo es que el turismo está difícil. Se va a hacer todo para tratar de promover el turismo. Ya ahí se puso una persona de éxito en el Ministerio de Turismo, se puso a don David Collado, que entiendo que fue un alcalde exitoso y no creo que pueda fracasar en turismo. Pero el turismo es otro factor que está bien difícil en la actualidad en todos los países del mundo, no solo aquí. Pero aquí, como el turismo es una fuente de divisa número uno, tenemos que buscar la manera de incentivarlo y se han hecho cosas que incluso el Colegio Médico Dominicano ya se opuso. Por ejemplo, que se permita la entrada aquí de las personas sin cumplir cuarentena, sin cumplir nada. El turismo sin ningún tipo de problema. Entonces, no sabemos la realidad de esto porque ya el Colegio Médico Dominicano se pronunció y dijo que era incorrecta la medida. Yo no creo que sea muy correcto permitir que el turismo entre aquí, como diríamos, incentivado para que no respete las normas de la pandemia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Mientras tanto, tendremos la educación virtual, entonces, como ya se ordenó, le van a regalar laptops, le van a regalar laptops, o sea, lo que le hacen popularmente las latas, laptop y tablet a los niños y jóvenes para ir a la escuela. Entonces, en las universidades están también en el aire, todo está paralizado. Pero vamos a ver cómo Dios nos saca de estos pronto. Esperemos que pronto retornemos a la normalidad, que venga la vacuna. Bueno, ya ahí dice hay seguro 2 millones de vacunas para la República Dominicana, primero somos 10 millones, sin contar los dos de allá, de aquel lado. Amigos televidentes. Bueno, entonces vamos a una breve pausa ahora, señor director. Volvemos en breve. Televidentes, amigos, quietos ahí.